Hola a todos, bienvenidos a Zona Clínica, el podcast, un espacio para hablar de temas en torno a la salud visual. Yo sé que en algún momento de nuestras vidas hemos considerado el montar una óptica o un consultorio. Y dentro de este pensamiento surgen múltiples dudas. ¿Dónde será el lugar correcto? ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Realmente si es una buena idea? ¿Puede ser algo beneficioso? ¿Si puede ser rentable? ¿No puede ser rentable? O sea, surgen muchas dudas. Y una de estas, la más importante, digo yo, es en dónde voy a colocar mi óptica o mi consultorio. Y desde allí, ¿qué debo tener en cuenta para que realmente ese lugar sea tan bueno que genere no solamente el reconocimiento de mi establecimiento, sino que también lleguen muchas personas? Para esto, para poder solucionar esta pregunta, vamos a tener hoy, un gran invitado. Él se llama Max Schilling. Es chileno, es un empresario chileno que tiene una gran experiencia en estos temas. Llevó una empresa familiar de algunas ópticas a convertirla en una gran multinacional porque alcanzó a tener un poco más de 60 ópticas, si mal no estoy, él igual ahorita nos dice bien el número, un poco más de 60 ópticas alrededor de todo Chile. ¿Cómo lo logró? ¿Cuál es su secreto? Eso es lo que vamos a ver aquí en Zona Clínica más adelante. Voy a recordarles algo antes de darle paso a nuestro invitado, y es que nuestro patrocinador es CERPRO, el Centro de Desarrollo Profesional. Recuerden que en CERPRO ustedes pueden ingresar a la página web y revisar todos los cursos que tenemos dispuestos para ustedes. Cursos para optómetras a nivel clínico, cursos para su equipo de trabajo, sus asesores. Entonces van a encontrar en diferentes temáticas. Cada uno de estos cursos tiene un enfoque especial. Está pensado en sus necesidades. Estos cursos no salieron de la nada, salieron de un estudio que se hizo con más de 400 optómetras que nos permitió reconocer cuáles eran sus necesidades a nivel personal, a nivel clínico y a nivel de su talento humano. Así que no se pierdan la oportunidad de ingresar y adquirir uno de estos cursos. Bueno, ahora sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Como les decía, su nombre es Max Schilling. Él es ingeniero industrial, también es óptico y contactólogo. También tuvo una titulación en técnico universitario en óptica. Es miembro del directorio de colegios de ópticos, contactólogos y optómetras de Chile. Fue presidente de la Asociación Colombiana, de la Asociación Latinoamericana de Optometría y Óptica, ALDO, en el año 2012 al 2014. También fue presidente del Colegio de Ópticos de Chile desde el 2008 hasta el 2014. Y pues es un empresario, como lo dije hace un momento, en todo el campo de la salud visual, porque pues les comenté lo de las ópticas. Además también ha liderado un laboratorio de lentes de contacto y de lentes oftálmicos, y actualmente está con el tema de distribución de equipos optométricos o de uso oftalmólogo, porque son equipos diagnósticos. Está en la parte de la distribución de estos equipos a nivel de Chile. Así que tiene una gran experiencia y espero de verdad que este podcast lo encuentren como una herramienta que puedan aplicar a la idea de negocio que ya tienen, si quieren cambiar o si quieren mejorar o si tienen la intención de montar su óptica o consultorio. Max, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Buenos días, Carol. Muchas gracias por la invitación a compartir parte de la experiencia. Espero que sea muy útil para todos los que están pensando en ampliar sus horizontes o emprender un camino propio, que siempre es difícil, especialmente al comienzo, cuando el capital escasea, pero que después de un trabajo duro, después de dar un muy buen servicio, a la vuelta de los años, yo diría que siempre reditúa y se transforma en una satisfacción el hecho de poder aportar a mejorar la salud de la población y en aportar haciendo algo diferente, en algo donde uno esté preocupado siempre de aportar con calidad
y buena atención. Eso es verdad, concuerdo completamente contigo en los dos aspectos. Siempre debemos procurar dar lo mejor de nosotros en nuestro servicio y como profesionales. Y montar un negocio da mucho, mucho susto, muchas incertidumbres y hay muchas dudas alrededor. Así que yo sé que tú nos vas a ampliar un poco y nos vas a ayudar como a entender cómo puede ser la mejor dinámica posible desde tu experiencia. Por supuesto, es desde tu experiencia, todos los emprendimientos tienen un proceso diferente, ¿cierto? Así Pero es. sé que lo que tú nos vas a comentar hoy nos va a dar un panorama diferente y mucho más amplio. Sí, Pero mira. entonces, antes de entrar un poco en este tema específico, Max, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos un poco quién es Max, cómo entraste en este mundo de la optometría y de la salud visual, por qué ópticas, por qué laboratorio y ahora por qué distribución. A ver, Cuéntanos qué te llamó la atención o bueno, cómo empezaste. en realidad Óptica Schilling es una empresa familiar. La comenzó mi padre el año 1954. Cuando yo nací, la óptica ya tenía un buen tiempo, ¿ya? Tenía como 10 años, no, un poquito menos, ¿ya? Y después yo fui creciendo, mi padre siempre se preocupaba de la óptica, vivía en la óptica, así que también nosotros lo íbamos a visitar a la óptica, ¿ya? Durante la semana, a veces los sábados en la mañana también, y de alguna manera las conversaciones siempre, ¿no es cierto?, la salud visual, nos comentaba siempre el tema de cómo poder mejorar, cómo poder atender mejor a la gente, cuáles eran las necesidades de la gente, la cantidad de gente que no tenía acceso a salud visual, que no tenía acceso a lentes. Entonces, todo esto hizo que me preocupara. A mí siempre me ha gustado la gestión, por lo tanto, salí del colegio y estudié una carrera que en Chile se llama Ingeniería Comercial, pero es básicamente Administración de Empresa y entregan el grado de licenciado en Administración de Empresa. Después, ¿no es cierto? Y más o menos simultáneo, en esa época todavía no había una escuela, no había formación ni a nivel técnico ni a nivel universitario de ópticos ni contactólogos. Básicamente era una formación práctica y después uno daba un examen ante el Ministerio de Salud, y tanto el de óptico como el de contactólogo, y después el año 2004, me parece, la Universidad Arturo Prat empezó a dictar la carrera de óptica, me inscribí, me matriculé y me titulé de técnico universitario en óptica. En esa época empezamos la discusión de una ley de presbicia en el Congreso y no me quedó el tiempo para hacer la segunda parte y poder, ¿no es cierto?, obtener la titulación de contactólogo. Así que lamentablemente no tengo el título de contactólogo de una universidad, sino que solamente la autorización del servicio de salud para poder ejercer. En el intertanto, bueno, también, ¿no es cierto?, a nivel familiar estoy casado, tengo 5 hijos, ya mis hijos están todos grandes, 4 de ellos están egresados, el menor sigue todavía en la universidad, deben quedarle unos 3 años, 4 años, ya él está estudiando ingeniería civil, ya todos los demás son o ingenieros, o bioquímicos, o ingenieros y bioquímicos, diría yo, son todos. Así que súper satisfecho en ese aspecto, en haber podido formar y ayudar a mis hijos a formarse. Por lo menos eso les entrega herramientas para que ellos se puedan desempeñar en el futuro y valerse por sí mismos y desarrollarse en lo que ellos estimen, ¿no es cierto?, y poder cumplir sus sueños. Eso es Y verdad. bueno, Qué pena. de esa, Además, he tenido la posibilidad de conocerlos. Son chicos muy bien guiados por sus padres, con su vida profesional muy clara, muy definidos y además muy buenos deportistas.
Sé que eso es algo que ustedes les inculcan y es algo muy positivo. De verdad que sí, Eh, te felicito por esta familia. muchas gracias. Y efectivamente, ¿no es cierto? Nosotros cuando estábamos en el colegio les dijimos, el colegio, pero tienen que hacer algo más, ¿ya? Un deporte. Ustedes eligen el deporte, la mayoría eligió voleibol. Eso los hizo participar también en varios campeonatos mundiales de voleibol escolar y después cuando estaban en la universidad también en campeonatos mundiales de voleibol universitario, lo que los llevó a visitar diferentes países desde China, Italia, Francia, Brasil, etcétera, para competir ya sea por el colegio o por la universidad. Así que en ese aspecto súper satisfechos. Eh, y bueno, ahora ellos ya están emprendiendo su vida y su rumbo propio y se están yendo de la casa a vivir por su cuenta. Sí, claro, claro. Bueno, más retomando un poquito lo que nos hablabas acerca de tu familia, digamos, esa tradición, porque ya venía desde tu papá el desarrollo de las ópticas. Obviamente sé que eso tuvo que haber influido y muy seguramente él te ilustró, te enseñó, te guió para que supieras más o menos cómo funcionaba toda la parte del negocio de la óptica como tal, aparte pues del servicio, cómo Así poder es. hacer que este fuera rentable, cuánto podría ser ese margen de rentabilidad y demás. Sin embargo, sé muy bien que empezaste con cierto número y luego se multiplicó a lo largo de los años. O sea, Así es. escalonaste la empresa a un nivel superior. Y ese escalonamiento, por supuesto, sé que no es una cosa sencilla y no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero que sí es algo que se puede hacer. O sea, no es algo imposible, es algo que con un desarrollo metódico, porque te conozco, sé que te gusta hacer las cosas de una forma muy metódica, muy planeada. Sé que con ese desarrollo lograste crecer. Cuéntanos un poco cómo alcanzaste eso. A ver, mira, yo te diría que cuando uno comienza con un negocio, hay una parte que es súper importante, súper crítica, que esa la vivió mi padre. ¿Ya? Y hay que ser súper enfático, esa parte no la viví yo, y cuando uno comienza con un negocio, es esa parte súper crítica. Uno comienza con nada, con las ganas de hacer el trabajo, con las ganas de brindar un servicio a la población, pero no tiene capital. Y por lo tanto, al principio, ¿de dónde saco el capital para poder trabajar, para poder invertir, para poder desarrollar? Porque uno tiene que pagar las cosas de inmediato, pero cuando las vende, a uno no se las pagan de inmediato. Y ahí se produce una diferencia y uno tiene que ver cómo financiar. Es básicamente obtener el capital de trabajo para poder llevar a cabo el negocio. Esa primera parte es la que sufrió mi padre cuando yo me incorporé a la empresa. Ya la empresa tenía 4 locales, era conocida, tenía prestigio y había capital de trabajo. ¿Ya? Entonces creo que es súper importante hacer, yo lo que hice fue gestionar para que la empresa creciera y no hice la primera parte, que es consolidar un servicio y hacerlo conocido y obtener el capital de trabajo, porque eso implica, como decimos en Chile, abrocharse el cinturón. Significa vivir con lo mínimo, a pesar de ser el dueño del negocio, vivir con lo mínimo durante 4, 5, 6 años, mientras los beneficios, las utilidades se van reinvirtiendo en el negocio para poder eh, financiarlo y ahí, después de obtener ese capital de trabajo, realmente uno puede empezar una etapa de crecimiento. Y eso es súper importante, pero finalmente, después de ver la experiencia de mi papá, ver la satisfacción que tenía mi papá por lo que había hecho, ¿ya? Y en el cual yo fui parte de ese desarrollo, yo diría, vale la pena. ¿Ya? Así que no se queden, sé que es difícil, pero cuando comiencen, tienen que estar dispuestos también a una cantidad de años de sacrificios desde el punto de vista monetario, en el sentido que ustedes ven que la empresa tiene buenos ingresos, pero ustedes no pueden usar ese ingreso
para sus gastos personales, sino que un porcentaje súper importante de esos ingresos hay que reinvertirlo en el negocio. Esa es una primera aclaración que creo que es súper importante hacer, que yo no la viví, no me tocó a mí esa parte, la hizo mi padre. ¿Ya? Yo, de Pero ahí yo para creo que es adelante, muy importante. Creo que es muy importante porque realmente cuando uno empieza, uno tiene como en su cabeza de que me va a ir bien, voy a hacerlo mejor, coloco el local bonito, hago mi mejor consulta, soy un buen así es. profesional y me he preparado para poder hacer una muy buena consulta y garantizar pues que mi servicio es adecuado y es muy bueno. Y a veces al principio no es como uno espera y de pronto se puede desesperar, ¿cierto? ¿Tú crees que hay Así es. como un margen de error y a veces lamentablemente en 2, 3, 6 meses se cierran las ópticas? Con tu experiencia podrías decir, no, el margen de espera es más o menos tanto o uno espera ver un beneficio a cuánto tiempo, más o menos, como para que la gente diga, ah, bueno, no, entonces no voy a desertar tan rápido, aquí voy con toda. Mira, tengo preparados unas planillas que era que nosotros usamos para evaluar los locales. Un factor que es súper importante es el tiempo de payback. Si uno invierte 100, ¿cuánto se demora el negocio en recuperar esos 100? ¿Ya? Entonces, dependiendo del local, dependiendo de la evaluación del local, tenemos algunos locales que tenían un payback de 1 año. O sea, uno ponía el dinero, ¿no es cierto?, de la inversión, de la remodelación, de la habilitación del local, de la inversión en mercadería, los equipos, las maquinarias. Y al año, o a veces menos de 1 año, uno estimaba que se iba a recuperar la inversión, pero había otros locales que tenían un payback de 3 años. Otros locales tenían un payback de 4 años. Y Entonces, eso dependía de la ubicación, me imagino. la ubicación, el tamaño del mercado, etcétera. Es súper importante el tema de la ubicación. Ya, entonces, si me pongo, ¿por qué? Porque, y lo otro que dependía mucho es el costo del arriendo. Generalmente los arriendos ubicados que están de locales que están en mejor ubicación son más caros. ¿Ya? Sí, claro. Y uno elige Siempre a lo es mejor así. arriendos más bajos, pero no están en la mejor ubicación. Entonces se vende menos. Entonces ahí es donde hay que ir balanceando. Elijo un local en un buen lugar, un poco más caro, pero de alguna manera tengo garantías de que voy a vender más, o elijo un local más económico, pero un lugar donde no tengo esas garantías y por lo tanto es posible que venda menos y a pesar de que es más barato, tengo un payback mayor. ¿Por qué? Porque la inversión, el costo de habilitar el local en cualquiera de los dos lados va a ser muy parecido. El costo del vendedor, del administrador o del optómetra también va a ser muy parecido. Entonces, el arriendo, que es por el cual yo elegí ese lugar más barato, a lo mejor no compensó y era mejor pagar un arriendo un poco más caro, pero en un lugar que tenía mejor venta. Entonces, y esto es lo que hay que tratar de comprender. La ubicación es fundamental y ahí depende mucho del contexto. ¿Ya? ¿A qué me refiero con contexto? ¿Ya? Una buena parte, yo me incorporé el año 85 a trabajar en la empresa y recién tuvimos ley de optometría el 2010. O sea, trabajamos 25 años sin optometría. Cuando recién sale una ley de optometría se demora mucho en que la sociedad, el público, los consumidores se adapten a esa nueva posibilidad. Por lo tanto, la ubicación del local era mucho más importante antes de la optometría que después de la optometría. Y había que ver primero dónde se generaba la receta. Entonces, habían dos ubicaciones. Hay muchas ópticas que se ponían en los edificios donde estaban ubicadas las consultas, de tal manera que la persona al bajar se encontrara con la óptica. Y la otra alternativa era, después de ir a la consulta, la persona va regularmente al centro comercial
o va al centro comercial de la ciudad, ya no necesariamente un centro comercial, sino el centro histórico de la ciudad donde había mucho comercio. Entonces uno tenía que ponerse en los lugares donde la gente concurría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en Chile la gente iba al oftalmólogo y después de ir al oftalmólogo tenía que mandar a hacer sus lentes. Entonces teníamos que estar en un lugar donde la gente, después de ir al oftalmólogo, efectivamente fuera a ir de todas maneras. Y eso era en un centro comercial o en un centro concurrido donde la gente fuera a comprar regularmente y por lo tanto iba a la farmacia, que iban una vez por semana, y la óptica estaba al lado. Iba a un centro comercial porque va a comprar ropa, o va a comprar a la farmacia, o va a cualquier servicio que está en el centro comercial. Ah, también hay una óptica. Entonces fui primero al oftalmólogo y después fui a la óptica. Entonces, el estar en un lugar donde la gente fuera a ir sí o sí y fuera permanentemente era fundamental para que después que se hiciera el examen, entonces pudiera pasar al lado de la óptica y no tuviera que ir a un lugar especial a la óptica. Yo te diría que después del año 2010, cuando ya hubo ley de optometría en Chile, eso empezó a cambiar. ¿Ya? Uno podía elegir lugares no tan buenos, no con tanto flujo, pero sí que estuviera en un lugar donde había facilidad para llegar y que no fuera muy lejos de los lugares de flujo. ¿Ya? Entonces, el contexto es súper importante para entenderlo. Entonces, un país como, no sé, podemos decir Bolivia, Argentina, Chile, todavía Chile, ¿no es cierto?, a pesar de que ya llevamos 14 años con ley de optometría, todavía tiene un comportamiento mixto, ¿ya? En el sentido que hay mucha gente que se hace el examen ocular o de salud visual con el oftalmólogo y después tiene que ir a una óptica. Entonces hay que elegir un lugar. ¿Y cómo elijo ese lugar? Esa es la parte fundamental. Entonces, siempre, ¿no es cierto?, una alternativa son centros comerciales, tipo mall. ¿Ya? No sé, aquí están los mall Plaza, los malls de Cencosud y otros centros comerciales más pequeños, que concentran un alto tráfico durante todos los días del año, y al margen tienen una cantidad limitada de ópticas al interior, ¿ya? 2, 3 ópticas. Por lo tanto, esa es siempre una muy buena alternativa de mucho flujo, pero hay que tener cuidado también. El hecho de estar en el mall no garantiza que tú tengas alto tráfico, porque dentro del mall hay pasillos que tienen mucho tráfico y hay pasillos que quedan como a trasmano. ¿Ya? El mall siempre arrienda súper económico los pasillos que quedan a trasmano, pero los pasillos que tienen alto tráfico los arriendan súper costosos. A lo mejor me gustaría poner algunos ejemplos en los que vivimos durante todo este tiempo en la óptica Pro en la ciudad de Rancagua. ¿Ya? Nosotros nos instalamos en el Paseo Independencia, que es una calle peatonal, que solamente tiene flujo peatonal, y la vereda norte funciona muy bien, la vereda sur no funciona bien. Entonces la pregunta es ¿por qué? Si es el mismo paseo. ¿Ya? Y es peatonal todavía, no hay una calle ni hay autos entre medio que lo dividan. Y ahí hay que recordar que estamos nosotros en el hemisferio sur. ¿Ya? Rancagua está bastante al sur del Ecuador, y el sol durante todo el año se recibe por el norte. Por lo tanto, los edificios que están al lado norte tapan el sol, y por lo tanto la vereda norte tiene sombra y la vereda sur no tiene sombra. Y por lo tanto, cuando sale el sol, que es una parte importante de los días del año, el calor que hace en la vereda sur es impresionante y en la vereda norte es agradable. Entonces la gente circula por el paseo, pero circula por la parte norte del paseo. Entonces nosotros nos instalamos en la parte norte del paseo, en la vereda norte. Entonces,
son cosas como esas que a veces en la misma calle cambian, ¿no es cierto?, el potencial de clientes que tiene una vereda y la otra. Es la misma calle. Otro ejemplo, que lo conversábamos hace unos días con Carol, es en la ciudad de Santiago, tenemos un paseo peatonal que se llama Huérfano. ¿Ya? Nosotros teníamos un local que estaba al lado de Huérfano. ¿Ya? Tenemos un local en la esquina y el local que venía a continuación de la esquina, por la calle San Antonio, que es perpendicular al local al paseo Huérfano. Ahí estábamos instalados nosotros, habíamos comprado un local. El local se financiaba, producía algo, pero poquito, y nos ofrecieron la oportunidad de arrendar el local que está al lado, en la esquina, ¿ya? En la esquina de San Antonio con el paseo Huérfano. Y nosotros lo revisamos, vimos el flujo y nos cambiamos. Y dejamos abandonado nuestro local, el local que habíamos comprado nosotros, lo pusimos en arriendo y nos trasladamos al local del lado a pesar de que no era nuestro. Y vendimos entre 2,5 y 3 veces más que lo que vendíamos en el local del lado. Y esto es algo muy importante, Max, porque a veces como que nos casamos con lo que tenemos, ¿cierto? O sea, tomamos una decisión por el motivo que haya sido, montamos nuestro establecimiento y pues se mueve, pero no como uno quisiera. Pero no quedarse uno como cerrado a eso, sino bueno, ver qué puede ser. ¿Realmente es el flujo de personas o realmente hay algo que está fallando en el servicio? Evaluar exactamente qué es. Si todo dentro del servicio está bien, muy seguramente lo que está fallando es la ubicación. Y tener en cuenta esto tan sencillo como lo que tú dices, simplemente en esa esquina que era prácticamente no, a 2 5 locales metros. de donde yo estaba. No, eran 5 metros. Imagínate, de donde yo estaba la diferencia era, y aquí pasaban más y por aquí ya no. O sea, realmente, claro. realmente O sea, estas pequeñas cosas son muy importantes. y para nosotros fue impresionante. Si tú lo miras, ¿no es cierto? Está en la esquina, ¿no es cierto? Esta es la calle San Antonio y esta es la calle Huérfano. Aquí está, hacia acá estaba el local del lado. Este local era nuestro. Entonces nosotros nos cambiamos a este local. Y Por vendimos detrás, por entre decirlo así. 2,5 y 3 veces más. Imagínate tú. Entonces, cuando uno ve las ubicaciones a veces son, y eso era, el local tenía, en realidad son 8 metros, el local era el local que arrendamos tenía 8 metros por San Antonio y como 5 metros por Huérfano. Entonces estábamos nosotros a 8 metros de Huérfano. Nos movimos 8 metros nomás. Entonces, esas son las cosas que hacen y cambian del cielo a la tierra. El servicio era el mismo, Claro. el jefe local era el mismo, los vendedores fueron los mismos, el servicio era el mismo, la ambientación era lo mismo, todo igual, pero en el local del lado. Entonces, cuando uno ve esto, es fundamental la ubicación y fundamental entender dónde hay flujo. Y para eso, yo te diría que la mejor alternativa es ir, pasarse 1 hora, 2 horas en un día, después ir en la mañana, después ir otro día en la tarde, después ir otro día en la mañana, y así, ¿no es cierto?, tener un mix de días o una encuesta, uno podría decirlo, de días, para entender, ¿no es cierto?, cómo se mueve y por dónde se mueve la gente, y por lo tanto elegir el lugar donde la gente se mueve para estar las vitrinas, ¿no es cierto?, y estar en el lugar donde la gente pasa. ¿Ya? Porque Tomémonos el tiempo para analizar adecuadamente cuál es el mejor lugar para mi negocio. Porque de pronto yo digo, bueno, o sea, digo yo, a uno le pasan muchas cosas por la cabeza. Entonces puedo decir, listo, el centro, porque es que el centro es donde más gente hay. Sí, pero ¿qué parte del centro? Porque hay partes donde caminan mucho las personas, pero hay otra parte donde solo pasan carros, aunque es muy concurrido, es más de automóvil que de peatones. Entonces, realmente, ¿qué tipo de movilidad o qué tipo de
¿qué es lo que necesita observar? Entonces es tomarse uno el tiempo y determinar, listo, el flujo de personas, peatones es tanto. En carro, pues si uno dice, vea, allá hay una óptica, pero no se detiene, mientras que como peatón de pronto Exactamente. Lo que interesa es el flujo de peatones. Tal como dices tú, lo que interesa es el flujo de peatones. Pero ojo, no todos los peatones, porque hay peatones que se están desplazando de un lugar a otro y no compran. Y hay peatones que van con otra velocidad, mirando lo que hay, mirando lo que está visible, de repente se detienen en alguna vitrina, entonces uno ve cuánta la gente que fue a hacer un trámite al centro y cuánto es la gente que efectivamente va con el deseo de ir a comprar. Ahora, la gente que hace trámite, de alguna manera trabaja a poquitas cuadras de donde está, y por lo tanto también es una posibilidad, pero efectivamente hay que ver la facilidad. Otro indicador que puede ser súper bueno para poder saber si es un lugar bueno o no es lo que sucede en Santiago, en la calle Maquíver actualmente. Mi papá instaló su primera óptica en la calle Maquíver cuando era la única. Y ahora vemos que en la primera cuadra hay como 20 ópticas en la calle, en la segunda cuadra hay otras 20, en la tercera cuadra hay otras 20. Más las que están... ese panorama. Entonces ahí hay, en las primeras 3 cuadras hay como 60 ópticas. ¿Ya? Pero sigue siendo una de las ópticas de la empresa que más vende. Entonces, si hay, y es parte de lo que nosotros siempre tenemos claro, si la gente sabe que en esa cuadra hay óptica, la gente va a ir a cotizar porque es la calle de las ópticas. Va a haber mucha gente con intenciones de comprar lentes ópticos, ¿ya? Y hacerse los exámenes también. Entonces, pero ahí el desafío es un poquito mayor, porque si yo quiero competir por precio, no tengo cómo financiar, porque siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a venderlo más bajo. Entonces, si yo elijo esa opción, yo tengo que ver cómo me voy a diferenciar. Y no puedo transar, ¿no es cierto?, mi calidad, no puedo transar mi calidad del servicio por un precio, ¿no es cierto?, porque no voy a poder financiar el arriendo. No voy a poder financiar a la persona que trabaja, al vendedor, al asistente, al auxiliar. No los voy a poder financiar si yo me pongo a competir por precio. Entonces, me tengo que ahí, si yo elijo esa estrategia y ponerme en esas ubicaciones, funcionan y funcionan bien. Nosotros tenemos en la calle Maquíver 7 ópticas. De las 60, 7 son de nosotros. Está un poquito deteriorado, ya porque ya llegó al extremo la cantidad que salen promotoras a la calle a levantarle los clientes a los que están echando los otros locales. Ya, eso ya es demasiado. Pero siguen siendo esos 7 locales, siguen siendo muy buenos locales de la óptica. No tan buenos como fueron en el pasado, pero siguen siendo súper buenos. ¿Y por qué siguen siendo súper buenos cuando al lado hay otro que está tratando de vender, no sé, para ver las equivalencias, lentes a 15.000 pesos chilenos? Eso serían como $15. Y nosotros vendemos a 100, a 50, ¿ya? Pero menos de 30 no tenemos. Entonces, y nosotros seguimos vendiendo. Entonces, fundamental, porque ahí logramos diferenciarnos. Logramos mantener una calidad de servicio. Logramos que la gente confíe en esa calidad de servicio. Pero eso implica un trabajo serio, un esfuerzo y evitar caer en la tentación de ceder ante el precio. Uno puede hacer algún descuento, pero no llegar a vender un lente completo en $15. Sí, 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 es cierto. Y yo creo que eso es algo con lo que luchamos en todo lado, porque acá es exactamente lo mismo. Está el pregonero,
está la calle de las ópticas, la calle no, la cuadra, porque es una cuadra completa por todas las alrededor de la cuadra, y puede ser incluso hasta 2 cuadras completas, solo aquí en Pereira, pero sé que en Bogotá es impresionante, es grandísimo. Es algo a lo que nos enfrentamos. Entonces ahí llega la pregunta es, ¿será que me meto allá? No, eso es entrar a una competencia muy brava. Yo pensaría que siendo uno nuevo es muy difícil tomar la decisión de ingresar a un punto como estos. ¿O tú qué opinas? Mira, yo te diría que sí, es difícil, Sí, porque porque ustedes ya primero tienen cuando esa uno trayectoria finalmente. claro, si fuera una óptica conocida como la nuestra, yo no tengo ningún problema. Ya, yo llego y entro, ¿no? Pero si estoy recién comenzando, la gente, los clientes no me conocen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me diferencio? Desde el principio del resto. Productos diferentes. Habilitación del local diferente. Porque en general, en esos lugares donde compiten por precio, uno los mira y las instalaciones son básicas. O a Sí, veces menos que básicas. ¿Ya? Entonces, pero toda esa diferenciación cuesta dinero. Entonces, el tema es que si no tengo el capital de trabajo, ¿cómo lo hago? No tengo una respuesta, ¿ya? Porque cuando yo siempre me instalé o nos instalamos como empresa, nosotros teníamos el capital de trabajo y ya teníamos el prestigio. Por eso al principio dije, mi papá le tocó hacer ese esfuerzo, cuando había mucho menos óptica. Y en alguna manera era más fácil. Entonces, cuando uno ya tiene ese prestigio, ya te conocen y ya tienes el capital de trabajo, sí puedes entrar, pero no puedes entrar a competir por precio, tienes que entrar a competir por servicio y calidad. Incluso, pero sí hay clientes, sí van miles de personas a comprar a esos lugares, a atenderse, porque necesitan esos servicios de salud visual. Entonces, yo sé que hay clientes y tenemos que capturar esos clientes. Ese es el desafío, ¿no? No tengo una respuesta clara para sí. ese tipo de preguntas. No, yo creo que realmente lo que dijiste, esa es la respuesta clara de, bueno, piénsalo, si tienes el capital como para resistir mientras creces, mientras te reconocen, mientras empiezan los ingresos, pues dale, porque finalmente de eso se trata también de uno entrar a competir con diferenciación, como lo has dicho. Pero si no tienes, de pronto sé más prudente y busco un lugar diferente en donde puedas empezar a generar esa diferenciación del servicio sin poner tanto riesgo, ¿cierto? Quizás a lo mejor para entender eso podríamos ver un gráfico donde uno estudia la zona de influencia. Entonces a lo mejor puede ser un lugar en una ciudad más pequeña, en una zona de la ciudad a lo mejor que tiene un centro comercial a lo mejor no tan grande, pero con la posibilidad de que la gente se examine en la misma óptica, ¿no es cierto?, con optometría, como ahora es en Chile. Esas cosas pueden funcionar, ¿ya? Y de hecho nosotros probamos, ¿no es cierto?, en una ciudad pequeñita, Coronel, que tenía 40.000 habitantes, donde solamente habían 2 oftalmólogos que atendían un día, uno y 2 días, me parece, el otro a la semana en la ciudad. Nosotros pusimos un local que si no tenía optometría, si no le instalábamos una consulta de optometría, veíamos que perdíamos dinero permanentemente, pero si le instalábamos una consulta de optometría, ganábamos dinero todos los años. Y el payback era como un año y medio con optometría, y sin optometría no recuperábamos nunca la inversión. Entonces, y era una ciudad en ese caso de 40.000 habitantes que estaba a 40 kilómetros de Concepción. Concepción tiene, o tenía en esa época, 1,5 millones de habitantes. Entonces era una ciudad pequeñita al lado de una ciudad monstruosamente grande, pero que tenía un muy mal servicio de salud visual. Entonces Una nosotros oportunidad.
Entonces, esa era una oportunidad para pasar a ser nosotros el proveedor de servicios de salud visual. Y efectivamente funcionó y el local sigue funcionando muy bien. Ya fuimos, Súper. yo diría que la primera óptica que se instaló ahí con servicios de optometría, y había solamente en Coronel solamente otra óptica que no tenía servicio de optometría cuando nosotros nos instalamos. Entonces nosotros pasábamos a hacer la segunda óptica, pero con servicio completo. Entonces son oportunidades que también surgen, pero eso ya hay que conocer mejor las localidades, a lo mejor poblados más pequeños, ciudades de, a lo mejor si uno dice en Colombia, ciudades de 10.000, 15.000 habitantes, que a lo mejor no tienen tantos servicios de salud visual, pueden ser también buenas opciones. Ok, ya hasta el momento he tomado 3 puntos muy importantes. Primero, buscar un lugar que sea muy concurrido, que hayan muchos peatones, un flujo constante de peatones, ojalá durante diferentes horas del día. Segundo, elegir que tenga un fácil acceso, ya sea que si está en la calle, pues que la gente llegue con facilidad, esté rodeado de lugares donde llegue la gente con facilidad, que le llame la atención y demás. Y si es en un centro comercial, que sea en uno de los pasillos donde haya buen flujo de personas y no de pronto en un lugar muy aislado donde casi no vayan las personas. Y tercero, evaluar las oportunidades y las necesidades del entorno en donde estoy considerando montar mi óptica. O alguna oportunidad adicional donde tal vez no lo he considerado, pero que puede ser una buena opción. ¿Vamos bien? Bueno, Así es. muéstranos entonces esa planilla que dices que puedes como permitirnos evaluar. Quizá, a lo mejor un poquito, quizás bien resumido otros temas adicionales. Cuando tú estás viendo un local, ¿no es cierto? Yo quiero instalar una consulta, quiero instalar, ¿no es cierto?, el lugar donde voy a vender y voy a atender a los clientes. Entonces, cuando aparece la oportunidad, el local que me están ofreciendo, ¿cabe todo lo que yo quiero instalar? Porque a lo mejor me están ofreciendo un local chiquitito, 20 metros, y no cabe. Ya, en algunas partes la consulta tiene que tener ciertas dimensiones mínimas. En el caso de Chile no hay requisitos al respecto, pero puede ser que en alguna parte o en alguna región sí haya y uno necesite 10 metros cuadrados para la consulta, más una sala de espera, más un baño de acceso universal. Ahí ya llevo como 20 metros cuadrados y el lugar donde los voy a atender afuera para poder, ¿no es cierto?, asesorarlos en la elección de los armazones y poder, ¿no es cierto?, venderle también el anteojo completo. Y ahí necesito a lo mejor 30, 35 metros como mínimo. Entonces, eso es súper importante, tener también claro el tamaño local mínimo que necesito, porque en caso contrario me ofrecen un local de 15 metros y yo lo tengo que descartar. Y por otro lado, como después podemos ver a lo mejor algún caso, si me ofrecen un local que tiene 100 metros, ya a un precio razonable, en un lugar bueno, pero yo digo, habilitar 100 metros me cuesta a lo mejor a 1.000.000 de pesos el metro cuadrado, 100 millones, y tengo 50 nomás, y en 50 me cabría todo. Entonces, ¿tengo necesariamente que habilitar el 100% el local? ¿O puedo sencillamente decir habilito 50 metros, los ordeno de una manera tal que quede listo para poder expandirme en el futuro, ampliar esa habilitación, pero solamente dejo habilitado la mitad, porque tengo el capital para habilitar la mitad nomás? ¿Ya? Eso también hay que tenerlo presente, que si el local es más grande, pero el arriendo es razonable, también puedo elegirlo, pero no habilitarlo completo. ¿No? Para tenerlo presente, porque de hecho es parte de lo que hicimos muchas veces, ¿no es cierto?, que teníamos un local súper grande que nos arrendaban, pero nosotros habilitábamos la mitad, un 40%, un 60%, y dejábamos la otra parte lista para, en la medida que el local en el futuro necesitáramos aumentar la capacidad instalada, poder crecer sin transformar lo que ya teníamos instalado, sin hacerle grandes O pensar modificaciones. en otros posibles servicios, terapia visual, pediatría, contactología, y tener pues áreas, Exactamente. digamos, un poco más especializadas. Uh -huh. Yo creo que bueno, eso es una buena idea.
¿ya? Entonces, eso también es súper importante. No sé si a lo mejor podríamos, ¿no es cierto?, revisar el tema de habilitación parcial para mostrar algunas ideas y después vamos a hacer una planilla de análisis del mercado y una evaluación completa, porque obviamente para ver cuánto es el payback, que conversamos hace un tiempo, hay que tener claro cuánto uno estima que van a ser los ingresos, que eso es lo más incierto, cuánto estima que van a ser los gastos, que es normalmente que uno le apunta casi al 100%, cuánto es la inversión que uno tiene que hacer, que también está muy cercana a la realidad, y con eso, ¿no es cierto?, uno lo pone todo eso en la juguera, ¿no es cierto?, y dice al final voy a ganar tanto. Bien breve, algunos ejemplos nomás de, a ver, déjame para poder compartir. Sí, dale. Pero voy a ser bien breve para compartir una pantalla completa. Lo que te había mencionado, por ejemplo, de habilitar en forma parcial, ¿ya? Aquí tenemos la imagen del local que nosotros arrendamos en Rancagua. El local tenía todo ese tamaño, pero nosotros decidimos habilitar solamente la parte que estaba achurada, con la posibilidad, después de tener crecimiento hacia el fondo, si es que decidíamos habilitar o más consultas de optometría u otros servicios como rehabilitación visual u otros, ¿no es cierto? Entonces, eso es como para poder dejar claro, ¿no es cierto?, el concepto, que no necesito habilitar el local completo, basta con habilitar una parte, y con eso estamos más que suficiente. De hecho, tengo una planilla, déjame encontrarla, de la evaluación que hicimos de ese mismo local, que aquí mostramos, ¿no es cierto?, la habilitación parcial de la superficie. Entonces, un análisis del mercado y el área de influencia, ¿no es cierto? La ciudad de Rancagua tiene 240.000 habitantes aproximadamente, o tenía en esa época, y hay una serie de ciudades más pequeñas y pueblos más pequeños que están en los alrededores, que son el área de influencia de Rancagua, porque mucha de la gente de esos lugares también va a comprar Rancagua, no siempre, pero sí muchos servicios no están disponibles en sus respectivos ciudades o pueblos, y por lo tanto tiene que ir a Rancagua, que es el lugar grande más cerca, donde sí consigue casi el 100% de los servicios que necesita una persona. Y nosotros aquí evaluamos la cantidad de gente aproximadamente que compra o que va, ¿no es cierto?, y se abastece en esos lugares de estas poblaciones, ¿ya? La distancia a la cual se encuentra de la ciudad de Rancagua, vemos que algunas zonas están hasta casi 60 kilómetros de distancia, Rancagua está en la zona central, en el Valle Central, San Vicente está hacia la costa, ¿ya? Por eso, pero le sale mucho más cerca de ir a Rancagua que, por ejemplo, venir a Santiago. Venir a Santiago son casi 150 kilómetros y ir a Rancagua son 60. ¿Ya? Entonces, vemos, ¿no es cierto?, cuánto es la zona de influencia y vemos, ¿no es cierto?, de la zona de influencia de 627.000, efectivamente en Rancagua compran del orden de 335.000 personas, ¿ya? Es un porcentaje nomás de la zona de influencia la que va y compra en Rancagua. Vemos, ¿no es cierto?, de esa gente que compra en Rancagua, qué porcentaje son hombres, son mujeres, qué estrato de edad tienen, ¿no es cierto?, y qué segmentación desde el perfil, ¿no es cierto?, de capacidad económica, ¿no es cierto?, que son las diferentes divisiones, ¿no es cierto?, y qué porcentajes de la población son. Voy a hacerlo bien rápido. Por otro lado, tenemos las tablas de renovación. Me surge una pregunta, Max. Sí. Bueno, tú nos decías al comienzo que sacar el tiempo para estudiar el área, calcular más o menos o contabilizar cuántas personas van en la mañana, en la tarde, cuántos de estos efectivamente compran en cualquiera de los locales, ¿cierto? Sí. Cuántos tienen como iniciativa de compra y demás. Pero aquí también sube un poquito, por favor, veo información sobre el estrato socioeconómico, las edades, esa información, ¿cómo la obtienes? ¿Hacían encuestas o cómo?
A ver, el porcentaje el porcentaje de la población, ¿no es cierto?, por distintos rangos de edad, uno lo obtiene en este caso del Instituto Nacional de Estadística, ya de las Mm, encuestas poblacionales que hace y de las proyecciones de población a diferentes años. ok. O Entonces, sea, acá serían las estadísticas del DANE. Nosotros tenemos eso con el DANE. Ok. tiene seguramente otro nombre el instituto que se encarga de las estadísticas en Colombia. En el caso Ujú, de las participaciones por estratos socioeconómicos, existen empresas de investigación de mercado que hacen sí. las evaluaciones todos los años y nosotros comprábamos los estudios. Ok. ¿Ya? Listo. Me quedó claro. Vale. Sigue, Entonces, de tranquilo, esa manera, gracias. ¿no es cierto?, uno obtiene la población y la cantidad de personas que participan de cada segmento, y eso estaba también entregado por zonas, por regiones. Por lo tanto, uno sabe, ¿no es cierto?, que en la sexta región, que es la zona de la cual Rancagua es la capital, esa era la distribución por grupos socioeconómicos. Y también la misma empresa de investigación de mercados hacía investigaciones de mercado y preguntaba cada cuánto la gente renovaba sus lentes, ¿ya? Y por lo tanto, estas son las cifras que se obtuvieron de esa misma encuesta que hizo la empresa de investigación de mercado, donde el 15% de la población renovaba sus lentes una vez por año, un 40% renovaba sus lentes cada 2 años, o sea, compraba el lente, lo usaba 2 años y después iba de nuevo a la óptica y los cambiaba. Y un cuarto lo hacía cada 3 años, un cuarto de la población, ¿ya? Y otro cuarto lo hacía menos frecuentemente que eso, ¿ya? Entonces, dada la población que había, dada la población que necesitaba usar lente, y dado la tasa o la frecuencia con la cual cambiaban sus lentes, nosotros pudimos determinar que en la zona de influencia de Rancagua, para Rancagua, la venta de lentes al año era del orden de 60 a 61 mil lentes completos ópticos. Como los diferentes grupos socioeconómicos compran productos diferentes también, generalmente los segmentos socioeconómicos ABC1, que son los que tienen mayores recursos, compran en general productos que son un poco más caros, y que los demás segmentos, aquí se hizo también una evaluación de cuánto era el precio promedio que compraban cada segmento, y era al margen en base a la información que nosotros disponíamos por la propia empresa. Podíamos también hacer esa división de costos y valores que pagaban, en el caso de nuestra empresa, los diferentes segmentos socioeconómicos, lo cual nos da una venta, ¿no es cierto?, neta eh, anual de 117 millones, y mensual eran como 9 millones. Neta porque estos 140 están con el impuesto al valor agregado incluido, ¿ya? Entonces le sacamos el impuesto que teníamos que entregar. Y también, ¿no es cierto?, le agregamos los servicios de optometría, cuántas atenciones pensábamos atender por día, y dado que recién estaba comenzando lo que eran los servicios de optometría integrados dentro de la óptica en Chile, todas esas ventas que se producían con optometría, había un porcentaje, aquí tenemos, ¿no es cierto?, diferentes locales, ¿no es cierto?, y la tasa de conversión que existía, teníamos una tasa de conversión de optometría de 34%. Eso significa que de cada 100 exámenes de optometría que se hacían en el local, solamente 34 se traducían finalmente en una receta que se vendía en el mismo local, y 66 el cliente iba y compraba sus lentes en otro local de la competencia. Y esas recetas iban a generar también del orden de 9 millones adicionales para el local, las recetas que se vendían, ¿no es cierto?, por conversión. Entonces, para lograr vender cuánto eran las ventas de lentes totales. Ya, perdón, Max, te interrumpo entonces.
Sí, Lo que te estoy entendiendo es que primero haces un análisis general de la población en general, del lugar o sí, ciudad en donde vas a querer pues montar tu negocio, tu óptica, tu exactamente, sector. Posterior a esto, haces un análisis del sitio como tal específico elegido para ver el flujo de personas, ver las exacto, características de las personas, si compran, si no compran, si es comercial, si es pasaje peatonal, si no, vehicular, bueno, y elegir en la medida de lo posible que sea peatonal con muy buen flujo de personas. exacto, Y luego ya a medida que vas haciendo el proceso de ventas y todo lo vas también teniendo un proceso como de análisis, ¿no? Porque pues me exacto. imagino que todos estos datos tú los has sacado de lo que ya has ido vendiendo, entonces los vas conglomerando y vas haciendo un análisis y desde allí sí puedes proyectar Parcial, el tiempo parcial, efectivo de mira, recuperación de tiempo. parcialmente, esta es información de otros locales que ya teníamos abiertos y esa información nosotros la usábamos para poder evaluar el comportamiento que iba a tener el local que nosotros estábamos pensando abrir en Rancagua. Ah, lo que esperaban. Esta es la proyección esperada. Claro, entonces nosotros veíamos que Ah, ok. la tasa, por ejemplo, la tasa de conversión promedio era de 84%. Entonces nosotros esperábamos que aquí por lo menos fuera la tasa promedio que teníamos en toda la cadena. Ah, ok, ok, ok. ¿Ya? Entonces uno primero hace un análisis y se proyecta a lo que espera que se dé y tiene en cuenta pues el cumplimiento de las otras características confiando en que vaya Claro, bien. claro. Ahora, como nosotros ya teníamos otros locales, nosotros teníamos información adicional que cuando uno está recién comenzando por primera vez no tiene. Que tiene ¿Ya? que ir Entonces, construyendo a medida que va. exactamente, pero esa información que vas a ir construyendo te va a servir para el segundo local, no para el primero. Claro, claro. Entonces, aquí nosotros ya teníamos información, entonces nosotros usábamos esa información para poder entender mejor cómo iba a funcionar el local que proyectábamos abrir. Entonces, todo esto nosotros lo hacíamos antes de abrir el local y antes de cerrar el contrato de arriendo, porque una vez que cerraste el Ujú. contrato de arriendo ya te matriculaste y no te queda otra. Sí, Tienes ya. que, Bueno, tienes que no, partir ya nomás. tocó. ¿Ya? Sí, sí, Entonces, sí, sí. todo esto nosotros veíamos y todo esto lo hacíamos en un periodo breve, ¿no es cierto? Porque nosotros veíamos el contrato, le decíamos estamos interesados, necesitamos 2 semanas para evaluar. Ujú. Entonces, Te en hago esas una 2 semanas, pregunta, te hago una pregunta a ver si de pronto ustedes consideraban eso, si de pronto ya es algo muy descabellado lo que voy a proponer. Y sí, es que, bueno, yo estoy nueva, no tengo esta estadística ya que tú tienes de cómo puede ser la proyección de compras, sí, pero yo puedo tener una idea de la estabilidad del negocio viendo las ópticas que hay a mi alrededor o viendo la competencia a mi alrededor. Si son ópticas que están en constante cambio, porque a veces pasa que abren y al mes ya no existe o a los 2 meses ya no existe, o si son ópticas que llevan una trayectoria larga, me claro. puede dar cierta idea de cómo es el flujo de personas y efectivamente los procesos de compra. ¿O no? Yo diría que sí, yo concuerdo contigo en el sentido de que si en un lugar hay 3 ópticas y esas ópticas han estado 10 años, ya, lo más probable es que sea estable, que haya una cantidad pareja de clientes y clientes suficientes. Si sobreviven 3, como aquí decimos, le podemos echar un poquito más de agua a la sopa y alcanza para 4. Sí, 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 sí. ¿Ya? Ok. Entonces, si el mercado da para 3, generalmente da para 4. Entonces, uno sí tiene que entrar preparado para tener no un cuarto del mercado que uno ve, sino que a lo mejor un quinto o un sexto, porque obviamente ellos ya tienen el prestigio y ya están consolidados, y si uno quiere entrar en ese mercado, hay gente dando vuelta, hay gente que va a ir a cotizar donde uno, pero no necesariamente te van a elegir a ti al principio, porque cuando las condiciones sean muy parecidas, hay un dicho que dice, más vale, ¿no es Viejo cierto? conocido que nuevo por conocer. O un diablo conocido que otro por conocer. Eh, entonces, en ese aspecto yo creo que la gente va a pensar lo mismo, o sea, tú tendrías que ofrecerle algo diferente para que te Ujú. elijan a ti, si es que te vas a incorporar, ¿no es cierto?, en ese segmento y tú vas a ofrecer, porque quiere decir que en ese lugar que están los trenes, lo más probable es que no estén compitiendo por precio, estén compitiendo por calidad, por servicio, por tradición,
si tú entras por precio, no te va a ir de lo mejor. ¿Ya? Tienes que ofrecer algo, pueden ser precios competitivos, pero no es que estés regalando la mercadería, no es que estés regalando el servicio, porque si tú te fijas, nosotros valorizamos siempre el valor de la atención de optometría. Yo sé que en muchas partes el servicio de optometría o de consulta lo dan gratis. Yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que valorizarlo, hay que cobrarlo. De acuerdo. Ya, entonces eso es parte del diferenciarse. Yo lo cobro porque mi servicio es de calidad. Sí, no faltará el paciente que diga, ay, no, pero es que allí me lo dan gratis. Bueno, Allá no pero me no sé, cobran. pero no sé qué Sí. te dan. No, sí te lo cobran dentro de las gafas, pero no Sí, lo notas, o lo claro, notas muy poco. claro, pero que Pero, a lo mejor te lo dan gratis y después te venden unas gafas por $15. ¿Dónde lo cobraron? bueno, sí, también existe. Pero ahí la calidad es muy baja, tanto de la montura como del lente. Y yo creo que el servicio también debe ser más o menos bajo. Lo presumo, lo presumo. Claro, yo lo presumo también. Entonces, como ves, esto es todo una evaluación previa, ¿no es cierto?, a la apertura local usando información que nosotros tenemos o teníamos, ¿no es cierto?, de otros locales. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, que la información que tú tienes de un local, después la uses para abrir otro. ¿Ya? De acuerdo, Mario. Yo creo que tú nos has dado una información muy valiosa tanto para los dos ejes, o sea, tanto para los que ya tienen su óptica y quieren crecer y no saben cómo empezar a visualizar un espacio que realmente les dé y no sea una inversión que vaya a perder. Creo que esta planeación que tú nos estás mostrando ayuda a que entendamos a qué nos debemos enfrentar. Y sí, hay que arriesgarnos, hay que correr riesgos, pero hay que correr riesgos bajo unas medidas que disminuyan esos riesgos, O sea, yo que diría esos riesgos riesgos no bajo. me lleven a la quiebra, sino que realmente yo reduzco un poco, que si hay riesgo, obvio, hay riesgo, No. pero son riesgos mesurados y medibles. Perdóname, y también decirle a los que apenas están con la intención de montar su negocio, su óptica, su consultorio, a que entiendan que deben hacer un análisis completo para ir un poco más tranquilos sobre la marcha. Sí, mira, yo sé que el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría alcanzar a mostrarte por lo menos Vale, otra vale, parte, ¿no es vale. cierto?, de la evaluación, que creo que es súper importante verla bien. Entonces aquí nosotros Sí. llegamos, ¿no es cierto?, a un resumen de las ventas anuales, ¿no es cierto?, de todos los años. Asociado a eso, ¿no es cierto?, vemos los ingresos. ¿Ya? Y nosotros conocemos de antemano cuáles son los márgenes, los costos de ventas del orden del 30% de los productos, y con eso nosotros podemos calcular el margen bruto. ¿Ya? El margen bruto viene a ser la venta menos el costo de la mercadería que uno vendió. Después, ¿no es cierto?, incluimos también los gastos que son fundamentales, ¿no? Los gastos, ¿no es cierto?, necesitamos en este local, necesitamos 3 vendedores, un administrador jefe local, un optómetra, esos son los sueldos base, y después más abajo agregar las comisiones y las metas, ¿ya? Lo cual nos da, ¿no es cierto?, un gasto en remuneraciones finalmente total al año, ¿no es cierto?, el primer año 62, 65, 68, y después va subiendo por efectos de el alza o el incremento de las ventas que esperamos a medida que se va consolidando el negocio. Es importante también considerar todos los gastos de administración y venta, donde el, el arriendo es generalmente el principal gasto. Ya aquí faltaba incorporar los gastos comunes, ¿ya? Pero no, este no tiene gastos comunes porque era un local a la calle y que no estaba en un edificio. Por lo tanto, no tiene gastos comunes. Artículos de aseo, artículos de escritorio. Hay que entregar a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, uniformes, seguridad, hay que hacer mantención al local anualmente,
hay que pagar las patentes municipales que a uno lo autorizan a funcionar, hay que pagar las comisiones de las tarjetas, porque una parte importante de lo que se vende a crédito con las tarjetas de crédito. Nosotros teníamos por política entregarle el almuerzo a nuestros trabajadores. En Chile lo llamamos colación, pero básicamente es un almuerzo para las personas que trabajan con nosotros. Algo de publicidad hay que hacer también. Y aquí entre medio tenemos, ¿no es cierto?, valijas y flete, que son, nosotros tenemos contratado un servicio de valijas que nos transporta los trabajos, las órdenes de trabajo ida y vuelta entre nuestros talleres que están en Santiago y en este caso el local de Rancagua todos los días. Eso da un total de gastos de 76 millones al año. Otro tema súper importante, aquí por la cantidad de metros cuadrados y el costo por metro cuadrado, nosotros estimamos la inversión en 100 millones o 101 millones. ¿Ya? Costo que efectivamente estuvo dentro del rango después una vez que se licitó. Y aquí viene lo importante, que te decía, todo esto nosotros lo tenemos que resumir, ¿no es cierto? Entonces vemos el primer año, ¿no es cierto? Ahí está más arriba. Ese era el resumen. Entonces aquí proyectamos los ingresos, 315, vemos el costo de la mercadería, nos da un margen bruto de 226, le restamos los gastos en todo lo que son recursos humanos, le restamos todo lo que son los gastos de administración y venta, donde el principal gasto es el arriendo y después la publicidad, y nos genera una EBITDA el primer año, en este caso la evaluación del local, el primer año de 76 millones. El EBITDA, ¿no es cierto?, es la ganancia antes de impuestos, intereses y depreciación. Y el impuesto a la renta en esa época era de 25% sobre las utilidades, por lo tanto, sobre una EBITDA de 76 millones había que pagar casi 20 millones, nos quedaba un resultado después de impuestos de 57 millones. El primer año, una proyección de 62 para el segundo y así sucesivamente. Pero eso después viene, ¿no es cierto?, la pregunta, entonces voy a tener que poner, ¿no es cierto?, el primer año, al principio llegando, tengo que poner los 101 millones de la inversión. Eso lo tengo que poner porque es para poder echar a andar el local. Y esos 101 millones los recupero en la mitad del segundo año, ¿cierto? Porque esos 101 millones, el primer año recupero 54 millones que me genera el negocio y me queda un saldo por recuperar de 43. Y el segundo año recupero gano 55 más, como me queda por recuperar 43, ahí ya tengo un acumulado a favor de 18 millones. Eso significa que este local tenía un payback o plazo de repago de un año y como 7, o sea, un año como 8 meses y medio. Entonces eso ya es un payback bastante bueno. Generalmente los locales que nosotros abríamos tenían payback hasta de 3 años. O sea, 3 años en recuperar la inversión inicial. Desde el punto de vista de flujo de caja, es un poco más que eso, porque obviamente tú pusiste 110 millones, pero los primeros meses igual tuviste que poner algo adicional. Y en la segunda mitad del semestre del año empezaste a tener ganancias y a dejar de poner y empezar a recuperar. Entonces, esa primera parte del flujo es cuando tú estás recién empezando, es cómo minimizo esa inversión, porque 110 millones o 100 millones es complicado, estamos hablando de 100 millones chilenos. Son como 450, 450 millones de Colombia. Entonces es una cantidad súper importante que obviamente la recuperábamos en este caso en 1,7 años. Lo cual no está mal. Hasta 3 años nosotros aceptábamos, ya más de 3 años ya no. Pero si te fijas, ¿no es cierto? Después aquí está a una tasa de descuento, ya cuál era el valor actual neto.
según la tasa de descuento que utilizaron. Parece que aquí estoy. Déjame controlar la planilla que me está controlando a mí. Entonces, según la tasa de descuento que usemos, ¿no es cierto?, el valor presente neto podía ser a una tasa del 8%, que era la habitual en ese momento, dadas las tasas, los costos de interés y las tasas de inflación que habían. Entonces, una tasa del 8% de descuento nos daba, ¿no es cierto?, un valor actual neto de 300 millones. O sea, nosotros poníamos 100, pero aumentaba el valor de la empresa en 300. Entonces, es una buena rentabilidad, y por lo tanto ese proyecto se llevó a cabo. La realidad hizo que fuera un poquito mejor de lo que estaba presupuestado, pero eso es básicamente, o sea, yo tengo que ver cada local como un proyecto en sí. Y en el caso que esté recién empezando y no tenga capital de trabajo, tengo que hacer una evaluación por separado de cómo va a irse moviendo ese capital de trabajo, como esas necesidades de flujo de caja, porque yo tengo que estar seguro de poder financiar ese flujo de caja, especialmente la inversión inicial y los déficits de los primeros 6 meses o eventualmente un año, hasta que el negocio empiece a dar flujos positivos. Entonces, esa parte, en general, nosotros no la evaluamos porque ya teníamos el capital de trabajo. Pero cuando estoy recién empezando es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque los negocios no quiebran o no cierran porque no sean rentables, ¿ya? Quiebran o cierran porque no tienen caja para pagar sus cuentas. Entonces, esa parte es fundamental, y cuando yo no tengo el capital de trabajo, tengo que hacer un estudio adicional para ver cómo evoluciona o cuáles son las necesidades de caja del negocio, porque al margen de esa inversión de 100 millones que tenía, en los primeros 6 meses o un año voy a tener que poner plata adicional. ¿Por qué? Porque los niveles de ventas no van a ser altos, van a ser bajos todavía, ¿ya? Y al margen, en muchos casos yo tengo que vender a crédito a 30, 60 o 90 días, pero lo que yo compro lo tengo que pagar al contado. Entonces, esa diferencia la tengo que financiar también. Entonces, eso hay que revisarlo y hay que estudiarlo por separado, ¿ya? Adicional a saber si estoy en un buen negocio o no es buen negocio. Tengo que preocuparme cuando estoy iniciando de cómo anda ese flujo de caja. Ya cuando tengas el flujo de caja, tú dices, voy a necesitar tanto, listo, lo aparto y me meto en el negocio porque es buen negocio. Pero en el otro lado, entonces, si yo veo que tengo los 100 millones para invertir, pero no tengo los 20 millones adicionales, que necesito para vivir ese primer año, entonces yo, cuando estoy haciendo la inversión, veo cómo lo bajo, a lo mejor bajo un poquito el estándar, o a lo mejor salgo de inmediato a conversar con los financistas para poder financiar esos 6 meses o un año que yo ya sé que voy a tener un déficit de caja. Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es un aspecto muy importante que a veces no lo tenemos en cuenta. No, pues todos sabemos que la parte de la óptica generalmente funciona muy bien. Entonces nos quedamos con esa sola idea, bueno, vamos a montar nuestro negocio, vamos a hacerlo así, bien bonito, porque somos profesionales, por supuesto nos gusta lo mejor, queremos hacer las cosas muy bien, y luego nos quedamos en el recurso económico y como siempre toma un tiempo la recapitalización, pues ahí es donde empieza la crisis financiera y lamentablemente una idea que pudo funcionar muy bien, pues se ve en riesgo justamente por no tener en cuenta esto que estás mencionando. Así que es muy importante. Muchas gracias, Max. Bueno, ya el tiempo se nos acaba. Lamentablemente, obviamente esto es un tema que tiene mucho por donde tratar. Sé que muy seguramente se han generado muchas preguntas por parte de nuestra audiencia, los cuales pueden escribirnos siempre que quieren, déjenos sus comentarios, los leemos y vemos cómo podemos dar respuesta a sus preguntas. Entonces, para recapitular ya en el cierre es, primero, buscar un lugar concurrido.
que tenga un buen flujo peatonal. Segundo, que sea de fácil acceso. Tercero, evalúa las oportunidades, cómo puedes diferenciar y dar valor a la población objeto a la que quieres llegar, para que no seas lo mismo que tu competencia, ¿cierto? Cuarto, haz un análisis estadístico poblacional, conoce a la gente a la que vas a tratar, cuáles son sus niveles socioeconómicos, su capacidad adquisitiva, la frecuencia de compra y todo lo demás. Y por último, y no por esto menos importante, haz un estudio financiero de tu capacidad como empresa, como empresario, y ver cómo te puedes mantener, porque el flujo de caja, la recuperación de la inversión que estás haciendo no tarda menos de un año. Por lo tanto, debes estar con una capacidad o un soporte financiero que te permita sostenerte mientras empieza el proceso pues, de ganancia efectiva. Porque obviamente cuando recuperas inversión, estás teniendo un margen de ganancia, o sea, estás teniendo los gastos más un poco más. Pero la idea es que no te gastes eso, sino que esto sirva como recapitalización para que puedas de pronto más adelante montar otro negocio o mejorar el que ya tienes. Max, muchísimas gracias por todos tus consejos, por todos estos tips, por este paso a paso o esta metodología que nos has descrito muy claramente. Como dije hace un momento, sé que nos va a servir mucho a todos, a los ya empresarios, a los que quieren crecer y empezar. Así que muchísimas gracias por tu generosidad y compartir esta experiencia y tu conocimiento. Bueno, fue un placer poder compartir con todos ustedes y con toda la audiencia diferentes tips. Ojalá les sirvan a muchos. La vida de ser empresario, de emprender, de generar empleo, de generar riqueza, es súper satisfactoria, pero también súper exigente e implica un montón de sacrificio. Pero uno al final se siente satisfecho con lo que ha hecho. Y eso es súper, 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 no sé, agradable, satisfactorio y a uno le da tranquilidad. Mi vida sirve, hice cosas positivas, ayudé a la sociedad y de alguna manera le devolví la mano por todos los beneficios que uno recibió. Es verdad, Max. Muchísimas gracias. Yo sé que tú has aportado mucho, no solamente desde la salud visual a la población, un buen servicio y más, sino también todo lo que has trabajado allá en Chile por la optometría, cómo has aportado y apoyado durante muchos años el proceso de legislación de la optometría en Chile. Así que sé que eres un abanderado de la salud visual, eres un abanderado de la profesión. Te felicito, te admiro mucho. Y bueno, nuevamente muchas gracias y espero tenerte en una próxima ocasión. Encantado cuando sea posible, ¿no es cierto?, tener otra oportunidad, a lo mejor sobre otro tema o a lo mejor para profundizar este. Sí, señor, claro que sí. Un abrazo bien grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este subpodcast, Su Zona Clínica. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.